Ahora, para terminar con las proteínas, vamos a hablar de sus funciones y vamos a hablar también de algunas de las formas en que éstas establecen contacto dentro de las cadenas, dentro de las bicapas lipídicas en las membranas celulares. Bueno, funciones. Debido a que hay un gran número y diversidad de proteínas, también vamos a encontrar una amplia gama de funciones. Como ya hemos dicho, muchas proteínas cumplen funciones de tipo estructural. Por ejemplo, hemos hablado de las fibras de colágeno que están presentes en el tejido conectivo y que tienen la particularidad que son inextensibles, por lo que tienen una capacidad de soportar tensiones altas, altas tensiones. ¿Okay? Por otra parte, tenemos las histonas que se asocian al ADN y permiten que éste se enrolle, y de esa manera se produce la compactación de la cromatina. Por otra parte, muchas proteínas catalizan reacciones químicas, es decir, son enzimas o funcionan como enzimas. Ejemplos de esto: la lisozima, la pepsina, que es una enzima gastrointestinal, o la ADN polimerasa, que tiene que ver con la replicación, es decir, la síntesis del ADN. Muchas proteínas tienen que ver con movimiento, ya sea porque, por ejemplo, participan en la contracción muscular, como es el caso de la miosina o de la actina. Pero otras tienen que ver también con desplazamientos ameboídeos, movimientos ameboídeos en la célula. Y otras tienen que ver también con el movimiento de vesículas dentro de la célula. Muchas proteínas también tienen que ver con funciones de defensa. Lo que vemos acá es un anticuerpo, concretamente una gamma globulina. Esta es un tipo de anticuerpo, ¿ok? Es un tipo de anticuerpo que pertenece a la categoría de la inmunoglobulina. Ahora bien, muchas proteínas cumplen funciones de regulación o señalización. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la insulina es una hormona y por lo tanto participa uniéndose a receptores específicos en sus células blancas, por ejemplo, modificando el metabolismo de los hidratos de carbono. Por otro lado, aquí cuando hablamos de factores de transcripción, son proteínas que pueden asociarse, ¿no es cierto?, a las ARN polimerasa y a regiones específicas del ADN, modificando la transcripción. Por otro lado, muchas proteínas cumplen funciones de transporte, algunos de manera más bien inespecífica, como la albúmina, que permite el transporte de algunos lípidos, de algunos iones como el calcio. También muchas hormonas se unen de manera inespecífica a la albúmina. Y por otro lado tenemos los canales iónicos. Aquí un canal de potasio que permite entonces el paso del ion potasio a través de una membrana celular. Esto sería un mecanismo de difusión facilitada. O por ejemplo tenemos proteínas como la inmunoglobulina que tienen que ver con el transporte de oxígeno en los músculos. Otra función que es muy importante tiene que ver con que las proteínas, si ustedes recuerdan, están asociadas a cadenas laterales que pueden ser polares. Y por ende, si son polares, con o sin carga, el tema es que pueden interactuar con el agua. Y al interactuar con el agua pueden generar presión osmótica. Por ende, las proteínas tienen que ver con generar presión osmótica y por lo tanto tienen que ver con el balance hídrico, es decir, regulan los flujos o movimientos de agua. ¿Okay? Por otra parte, también relacionado con el tipo de grupos laterales
que encontramos en algunos aminoácidos de las proteínas, recordemos que algunos eran grupos de tipo carboxilo, ácido, o de tipo amino básico. Y por lo tanto, significa que de acuerdo a las condiciones del medio, pueden comportarse como ácido algunas porciones o como base otras regiones. Por ende, podríamos decir que actúan como tampones, o sea, regulan el pH dentro de la célula. ¿Ok? Entonces esas serían otras dos proteínas relevantes, la regulación del pH y el balance hídrico. Ahora, aparte de todas estas funciones que aquí tenemos mencionadas y tenemos más ejemplos que ustedes pueden revisar con más detención, tenemos la función de reserva. Casi todas las biomoléculas en mayor o menor medida tienen función de reserva. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, sirven de fuente de energía. Podemos almacenar energía también en las proteínas, aun cuando no sean la principal fuente de energía. Entonces, aquí nos dan el ejemplo de la ovoalbúmina, que va a ser importante, la vamos a encontrar, como su nombre lo indica, en los huevos, en ovocitos, en cigotos también, y tienen que ver con el desarrollo de los embriones. La gluteína, que la vamos a encontrar en el trigo, y que tiene que ver con la energía necesaria para el desarrollo de los embriones en las semillas. O la ferritina, ¿no es cierto?, que permite almacenar hierro en el vaso y en otras zonas del organismo. ¿Ok? Y todas estas otras funciones que ya hemos mencionado. Bueno, otra forma de clasificar las proteínas es en base a cómo se disponen en las membranas celulares. Las membranas celulares están formadas por bicapas lipídicas, que están representadas aquí con estas dos bandas de color gris. Estas serían las bicapas lipídicas, y asociadas a estas bicapas lipídicas hay proteínas asociadas. Así se van a configurar las membranas celulares. Y dependiendo entonces de cómo se disponen las proteínas en torno a la bicapa lipídica, vamos a hablar de proteínas integrales o también llamadas intrínsecas, que serían aquellas que están incrustadas dentro de la bicapa lipídica. Todas estas proteínas que están incrustadas y que estoy mostrando aquí y que se insertan dentro de la bicapa lipídica serían proteínas integrales o intrínsecas. Pueden atravesarla completamente o solamente estar asociadas a una parte, pero igual están insertas dentro de la bicapa. Las proteínas periféricas, en cambio, serían aquellas que están adosadas a una de las dos caras de la bicapa lipídica. Supongamos, si esto fuera la membrana plasmática, esto sería la cara extracelular y esto sería la cara citosólica. Entonces estas proteínas que tenemos acá arriba serían proteínas que están adosadas a la cara extracelular, y estas otras serían proteínas adosadas a la cara intracelular o citosólica. Entonces detengamos un momento acá. Las proteínas integrales, ¿no es cierto?, cuando estas atraviesan de una cara a la otra la bicapa lipídica, además vamos a decir que son transmembranales, porque atraviesan de una cara a la otra la bicapa lipídica. ¿Ok? Entonces esta y esta serían transmembranales, pero esta no sería transmembranal, porque si bien está incrustada en la bicapa, está asociada más bien a una de las capas lipídicas, pero no atraviesa hasta la otra cara. ¿Ok? Ahora bien, las proteínas transmembranales pueden ser de paso único si atraviesan una sola vez la bicapa lipídica, o pueden ser de paso múltiple cuando atraviesan varias veces la bicapa lipídica, que atraviesa una, dos, tres, y en este otro caso cada una de estas estructuras beta plegada atraviesa la bicapa lipídica, por lo tanto aquí son muchas más veces. Entonces esta sería claramente proteína multipaso versus una proteína de paso único. Ahora bien, ¿qué características tienen estas proteínas transmembranales? La característica que tienen
es que siempre vamos a encontrar un dominio transmembranal, es decir, el que se ancla a la bicapa lipídica, que en este caso es alfa hélice. Cada uno de estos dominios es alfa hélice transmembranal, y estos otros son dominios beta plegados transmembranales. Esta estructura que vamos a explicar un poco más adelante es lo que se llama estructura beta barril o barril beta. Ahora bien, entonces en esta proteína de paso único, este sería el dominio transmembranal, este sería el dominio extracelular y este sería el dominio citosólico. Una de las particularidades de las proteínas transmembranales es que cuando son en que el dominio transmembranal tiene la particularidad de que está constituido o tiene predominancia de aminoácidos de tipo apolar y por lo tanto hidrofóbico. ¿Ok? Entonces en esa alfa hélice vamos a encontrar gran cantidad de aminoácidos apolares e hidrofóbicos en ese dominio transmembranal. Esta otra proteína, a pesar de que esta región también es una alfa hélice, de la manera que se inserta, como ustedes ven, es distinta. Por lo tanto, la única posible explicación es que aquí la mitad de la proteína, o sea, la mitad del dominio alfa hélice, contiene aminoácidos de tipo apolar, que es la que entra en contacto con la región de la bicapa lipídica. Pero esta zona que mira hacia el citosol tiene aminoácidos principalmente de tipo polar. Por lo tanto, esta zona es anfipática. Esa es una alfa hélice anfipática, con aminoácidos tanto apolares como polares. Entonces, la forma de anclaje principal de las proteínas transmembranales es a través de estos dominios transmembranales. Mientras más veces atraviesa, más fuerte está anclada la membrana. La otra forma de anclaje que tienen las proteínas intrínsecas o integrales de asociarse a la membrana es a través de enlace covalente. Esa rayita significa que se une por enlace covalente a un lípido presente dentro de la bicapa lipídica. Entonces esas son las dos modalidades. O bien con una alfa hélice que es anfipática, ¿ok? Cuando solamente está asociada a una cara de la bicapa lipídica. Si pasamos a las proteínas extrínsecas o periféricas, nos vamos a dar cuenta que sus formas de anclaje son distintas. Por ejemplo, las proteínas 7 y 8, están asociadas por interacciones más bien débiles a las proteínas integrales. ¿Okay? Aquí hay interacciones débiles. En cambio, las que están representadas por el 5 y el 6 están unidas covalentemente a la bicapa lipídica. Entonces, en este ejemplo, en el 5 vemos una proteína periférica que se une covalentemente a un lípido de membrana. Y en este caso, que es el número 6, este también es un lípido de membrana, pero no es cualquier lípido. Si ustedes se fijan, esto que está aquí de color azul representa azúcares. Y esto que vemos aquí concretamente es un lípido llamado el glicosil fosfatidil inositol. Entonces aquí estamos viendo un enlace covalente con este lípido, particularmente llamado glicosil fosfatidil inositol y que se abrevia como GPI. Entonces aquí podemos ver justamente los métodos de anclaje de las proteínas periféricas. Este sería, por ejemplo, el glicosil fosfatidil o GPI simplemente, y vemos aquí el enlace covalente con la proteína periférica. En este otro caso vemos que esta proteína, primero vemos la de acá, esta está unida covalentemente por dos enlaces por puente disulfuro a lípidos de la membrana, y esta está unida covalentemente a un lípido de la membrana, y aquí hay interacciones electrostáticas, o sea, por carga opuesta a lípidos de la membrana. Aquí lo que vemos son distintos tipos de anclaje que ya son más específicos, pero lo importante es que estas son proteínas periféricas y que se están anclando a lípidos de la membrana uniéndose de manera covalente, y esto que está aquí es el glicosil fosfatidil, el GPI digamos, y estas son azúcares y se unen a las azúcares, esta proteína periférica, a las azúcares de este GPI. ¿Ok?